Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar solo sobre los protocolos de resonancia, en este caso especial en protocolo estándar de resonancia de cerebro. Las indicaciones clínicas que tenemos para este estudio: encontramos la cefalea, trastornos neurodegenerativos, accidentes cerebrovasculares, síncope, enfermedades infecciosas como en algunos casos la meningitis, convulsiones y otras patologías vasculares. La preparación del paciente para este estudio básicamente si es simple, no requiere ningún tipo de ayuno, eh, mm, no necesita tampoco preparación previa como ayuno o otra clase de estudio, simplemente consentimiento informado y en caso de que tengan materiales metálicos, retirarlos. Las antenas que utilizamos en este estudio son unas antenas, como lo logran ver en las imágenes, neurovasculares que se sujetan en la cabeza y el paciente va ubicado de posición supina, entrando inicialmente la cabeza hacia el resonador. Los localizadores los vamos a ubicar en planos axiales, en planos coronales y en planos sagitales. Vamos a hablar un poco sobre las secuencias que vamos a utilizar en los diferentes planos como protocolo estándar. En los planos axiales vamos a utilizar secuencias potenciadas en T2, en T1 y en FLAIR. El nivel de corte en estos planos axiales es caudocraneal paralelo a la línea bicomisumiral. Dicha línea es tangente a los márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso, como lo logran ver en esta imagen. Los localizadores de planos coronales van en dirección anteroposterior y paralelos al tronco encefálico, como lo logran ver acá. Este es el tronco encefálico y estos van paralelos hacia él. Las secuencias que vamos a utilizar en los planos coronales son potenciadas en T1 y T2. Tenemos localizadores en plano sagital, con secuencias también potenciadas en T1 y T2, y el nivel de corte va en dirección de derecha a izquierda paralelos a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores axiales y coronales, como lo logran ver aquí, axiales y coronales. Básicamente este sería un protocolo estándar de resonancia de cerebro y las diferentes secuencias que se utilizan para cada plano que se va a obtener de este protocolo. Siguiendo con el protocolo resonancia de abdomen, mi nombre es Stephanie López. La resonancia es la técnica de diagnóstico por imagen que consigue el mejor contraste en las partes blandas. Los estudios de abdomen se enfrentan a grandes problemas porque el tener que trabajar con un FOB grande para cubrir toda la anatomía a estudiar, con lo cual se condiciona la resolución espacial del estudio, también los movimientos respiratorios, los cardíacos y los vasculares hacen que la calidad de la imagen por artefacto sea un poco baja. Continuando acá, una de las ventajas de la resonancia magnética es poder obtener imágenes directas en cualquier plano, un alto contraste de las partes blandas, gran sensibilidad a los cambios patológicos. Los contrastes que se utilizan generan menor cantidad de reacciones adversas. Una de las desventajas son los altos costos de la tecnología y mantenimiento, limitación para algunos estudios, especialmente aquellos pacientes con marcapasos, implantes, cochleares, etc. La seguridad del paciente es de vital importancia. En uno de ellos, nosotros como tecnólogos tenemos que informarle una vez que entre a la sala o al gran campo magnético que se retire todos los artículos, que incluye los relojes, alhajas, teléfonos, y preguntarle si tiene algún marcapaso o tiene inclusive maquillaje permanente. Las patologías
Antes que nada, ¿para qué se emplea la resonancia magnética del abdomen? Hay que decir que el abdomen está compuesto por vísceras sólidas. Entre ellas tenemos la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, el vaso y los riñones. Una de las patologías, pues yo las pude clasificar: el hígado, para una detención de lesiones focales, para evaluación del hígado cirrótico, sospecha de metastasis; páncreas para la detención de tumores pancreáticos, la caracterización de lesiones indeterminadas detectadas con otros estudios de imágenes, evaluación de pancreatitis, etc. Posición del paciente. El paciente se coloca de cúbito supino, como podemos observar en la imagen, con los brazos extendidos, ya sea a los lados del torso o por encima de la cabeza. Colocar el sensor respiratorio, colocar la antena en este caso desde la apófisis sifoide, cubriendo todo el abdomen. Todo depende también del fabricante, porque hay algunas que son un poquito más amplias o más extensas. Dar al paciente el botón de alarma instructivo sobre su uso. Instruir al paciente sobre el manejo de la respiración. Los localizadores. Inicialmente se comienza una secuencia localizadora donde es importante obtener los cortes coronales, axiales y sagittales para ver la extensión del hígado. Si tenemos, se dice que muchas veces que este tipo de secuencia depende del radiólogo. Yo me enfatizo en las coronales axiales, en la coronal axial y posteriormente el contraste intravenoso. Entonces, inicialmente tenemos la coronal, como la podemos observar acá. Seguidamente sobre la coronal mantenemos el bloque estricto, como lo estamos viendo acá, sin ningún tipo de angulación. Con el límite superior, 2 cortes por encima del hígado y cortes por inferior del hígado. Seguidamente tenemos tenemos 5 partes que estudiaremos en la misma zona del hígado en cortes axiales. En la primera fase encontramos la fase sin contraste basal, para verificar que hemos cogido la lesión y que el paciente mantiene bien la respiración. Si el paciente se mueve, no aguanta sin respirar o no hemos abarcado todo el hígado, se vuelve a centrar el bloque de corte y se realiza de nuevo. La segunda serie se realiza 15-30 segundos posteriores a la administración de la sustancia del contraste para hacer la farsa arterial. La aorta abdominal debe estar hipertensa por el contraste, círculo amarillo, de tal manera que la cortical del riñón también aparezca hiperdensa, comparándola con el foco anterior. La tercera fase es de 45 a 60 segundos tras la administración del contraste para la fase venosa. En ella no solo vemos la aorta hipertensa, sino la vena cava inferior en los riñones, tanto la cortical como la médula son hipertensos. Aorta abdominal, vena cava inferior. Esa es la fase venosa. Y por último tenemos la cuarta fase, que es a los 120 segundos de administrar el contraste, normalmente denominada fase tisular. El contraste comienza a eliminar todavía y podemos ver la aorta abdominal y la vena cava inferior. Y la quinta y última fase, a los 5 minutos tras administrar el contraste, se denomina fase tardía. En algunas zonas la aorta abdominal ya no tiene contraste y en los riñones la vía excretora está completamente llena de contraste. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Isaura Parra Estrada y el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre el protocolo en resonancia magnética de pelvis para próstata. Primero que todo, la seguridad del paciente y del equipo son muy importantes en cuanto también al consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Esto sería parte de la preparación del paciente. También se debe retirar todos los objetos metálicos que traiga el paciente y verificar la tasa de filtración humeral, como lo vemos en las imágenes anteriores.
La posición del paciente para este estudio es de cúbito supino, aunque también se utiliza una antena o una bobina para que el protocolo o la realización de este examen salga un poco mejor. Los localizadores tenemos tres, uno en plano axial, uno en sagital y uno en coronal, que lo veremos anteriormente. Aquí podemos observar los tres planos. En la forma axial hay tres cortes. La explicación de esta patología se debe más que todo al agrandamiento de la próstata, la cual significa que la glándula se ha vuelto un poco más grande y le sucede casi a todos los hombres cuando van en su tiempo de vejez. Al agrandamiento de la próstata generalmente se le llama hiperplasia prostática, la cual es benigna y no es un cáncer, y esta no aumenta de riesgo de cáncer de próstata. Las ventajas y desventajas en la ejecución del protocolo de resonancia magnética dependen de los tejidos blandos del cuerpo. Más que todo, estas imágenes son más claras y más detalladas que las que son obtenidas por métodos de toma de imágenes. Este detalle hace que la resonancia magnética sea un poco más diagnóstica y la herramienta es un poco más valiosa y temprana, y la extensión de los tumores tales como el cáncer de próstata. La claustrofobia o ansiedad y son uno de los síntomas que presentan los pacientes, y también debe pedirle al médico que lo está observando que le administre un sedante moderado antes de este examen. Las contraindicaciones son que existe un leve riesgo de que la persona que se esté realizando este protocolo o estudio tenga reacciones alérgicas en su examen, ya que se utiliza un material de contraste y dichas reacciones por lo general son benignas y de fácil control. Mediante la medición, si usted tiene una reacción alérgica, habrá un médico disponible para poder ayudarlo de manera inmediata y que la reacción alérgica sea un poco más moderada. Aquí podemos ver un plano coronal y sus tres cortes. Aquí podemos ver un plano sagital con sus tres cortes debido para la realización del examen, y nuevamente un plano coronal. El plano axial más que todo se plantea desde el eje coronal y sagital, y la dirección del cráneo va de forma caudal desde la L3 hasta la L4, hasta la sínfisis púbica con un FOB que cubra en su total la pelvis. El plano sagital de alta resolución más que todo se plantea a partir del eje coronal y axial desde el último plano. Este se grafica paralelo a la línea de fibrocartílago y es interpúbico y el canal anal, y este debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo. En el plano coronal podemos ver que es de alta resolución y se plantea a partir del eje axial y sagital. Desde el último plano se grafica perpendicularmente a la uretra prostática, y esta debe incluir en su totalidad toda la próstata y las vejigas seminales para así poder observar todo lo que se quiere en esta proyección. El plano axial oblicuo de alta resolución más que todo se plantea a partir del eje coronal y sagital. Desde este último plano se grafica de forma paralela a partir de la uretra prostática y incluye en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. Podemos ver las secuencias de todos los planos, los tipos de secuencia, los grosores de corte, la lectura, la fase, la dirección de fase y las secuencias con sus gadelinos, que son los planos, los tipos de secuencia. Por ejemplo, en un plano axial, el tipo de secuencia F, L3D y consecutivamente. Muchas gracias. Protocolos para la realización del estudio de cuello de pie en resonancia magnética. Indicaciones clínicas. Dentro de las indicaciones clínicas encontramos anomalías de la médula con contusiones óseas, osteonecrosis, síndrome de edema medular, asimismo trastornos sinoviales, displasia, trastorno del tendón de Aquiles, infección de huesos y articulaciones en tejidos blandos, anomalía de otros tendones de retropié, fibromatosis y trastorno de tendones peroneos.
Preparación del paciente. El paciente debe estar con un consentimiento informado por escrito antes de ingresar al resonador. Un consentimiento informado por escrito también de la suministración de medios de contraste. Se deben retirar también todos los objetos metálicos del paciente y asimismo verificar la tasa de filtración glomerular, el posicionamiento del paciente pies primero de cúbito supino, localizados en planos axiales, la localización también de los planos coronales y localizados también en planos sagitales. El nivel de corte, la planeación en los ejes axial, coronal y sagital se deben planear con un FOC lo suficientemente grande para cubrir el cuello de pie. Plano axial, se grafican a partir de los planos sagital y coronal. En estos dos planos los cortes deben estar paralelos a la articulación tibioperonea astragalina y deben cubrir toda la articulación de cuello de pie desde 3 a 4 centímetros por encima de la articulación tibioperonea astragalina hasta llegar a la cara plantar del pie.